Dos profesiones que yo no habría ejercido jamás en mi vida. Una es la de militar y otra es la de sacerdote. Y de alguna manera tengo la sensación que es porque en ambas existen una serie de reglas y de normas que se tienen que obedecer sin dudas ni murmuraciones. Es decir, está impuesto un cierto orden del cual uno no se puede salir. Y pienso que realmente es eso, porque por otro lado, eventualmente, ¿no? Hacer guerra no me interesa, pero eventualmente, no sé, profesar o llevar adelante la palabra de Dios me parece una cosa interesante. Ahora habría que ver en qué condiciones, si es que uno se mete en alguna de estas profesiones, la dejaría, ¿no? Mira, yo coincido contigo porque en algún momento sí me sedujo la idea de ser sacerdote, dedicarme al servicio, dedicarme a predicar un mensaje, a hacer un bien social, a comunicarme, estar cerca de la gente. Y creo que lo que opté finalmente no se contradice, ¿no? Yo soy un comunicador, estoy cerca de la gente, tengo un mensaje que emitir. Pero ahora que lo pienso, si me hubiera dedicado al sacerdocio probablemente no hubiera durado mucho tiempo, porque yo tengo la constante de preguntarme todo y de rebelarme contra todo y de ir en contra de todo. Entonces, si me dijeran que no puedo hacer esto o lo otro, que no debo cuestionarme algo, sería muy infeliz. Yo recuerdo en la universidad había un chico que yo conocía que se retiró de la universidad y los rumores eran que se había decidido a ser cura, entonces se retiró varios años y un buen día volvió, entonces los nuevos rumores eran no, lo ha dejado. Se encontró con una chica muy bonita, muy noble, muy simpática, se enamoraron, estuvieron juntos un tiempo, no me acuerdo cuánto, 1 o 2 años, y luego ella terminó con él porque decidió ser monja. Vueltas que da la vida, contradicciones. Yo creo que para mí lo más difícil hubiera sido tener que renunciar al amor de pareja. Hoy en 3G, adiós al sacerdocio. Bienvenidos a 3G. Hoy día vamos a hablar de adiós al sacerdocio. ¿Qué cosa pasa cuando una persona de alguna manera ha profesado los votos o ha decidido meterse en el mundo del sacerdocio y de pronto siente o bien que ese no es el espacio donde debería estar, o a lo mejor se enamoró y descubrió que el amor hacia una persona específica podía cambiar su vida? Tenemos 3 invitados que nos van a hablar justamente de esto. El primero de ellos nunca llegó a ser sacerdote, es decir, nunca se ordenó, pero estuvo camino, estuvo 8 años, César Butrón, metido en la Compañía de Jesús, estudiando. Allí se formó como pedagogo en la Antonio Ruiz de Montoya, que es una universidad manejada por los jesuitas, y actualmente trabaja en una ONG de desarrollo socioeducativo en Villa El Salvador. César, es todo un tema de elegir una vocación, pero en un momento tú te encontraste con esta vocación y decidiste hacerlo. La pregunta más simple es, ¿por qué la dejaste? Bueno, creo primero que, como tú has dicho, es cuestión de vocación, ¿no? Es cuestión de vocación, y dentro de esa vocación, o de mi vocación religiosa, uno va creciendo, ¿no? Va creciendo, va encontrándose, va conociéndose mejor. Y como responde a un proceso el ingreso, en mi caso y en la mayoría de casos responde a un proceso la salida, ¿no? Y es sencillamente ir conociéndose más como persona. Y tú lo mencionas como proceso. Yo intuyo que el proceso de ordenación que tienes son varios años. Sí, en la compañía 13 años. En la compañía 13 y en otras deben ser alrededor de 10 también, más o menos, calculo. Sí, menos quizás. ¿Sí? Es un tiempo que uno tiene que realmente madurar y decir, quiero o no quiero, claro, ¿no? Claro, sí. ¿Y tú no quisiste? Yo no decidí salir porque veía mi vida también por otro lado, ¿no? ¿Y te dolió dejarlo?
Duele en el sentido de que no como un dolor de pucha, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Sino que es un reubicarse. Para mí fue una reubicación. Nuestro siguiente invitado es Rafael del Río Labarte. Él es actualmente miembro del Consejo Directivo del Colegio Santa Margarita y trabaja en Proforum, que es una empresa dedicada a realizar proyectos educativos. Rafael se preparó durante 5 años para ser sacerdote y dijiste acá nomás. ¿Qué tal, Rafael? Bien. ¿Qué pasó? Te tengo que preguntar. Sí. En realidad yo en algún momento, en el año 97 más o menos, siento el llamado, este llamado a la vocación que hacía un poco mención Gianfranco, pero en el camino yo fui descubriendo algunas cosas importantes, ¿no? Yo lo resumo de alguna manera en algo, que el Rafael de los 24 años que tiene la ilusión de este llamado y esta búsqueda, digamos, de Dios, no es el mismo Rafael de los 28 años. Tanto así que esta ilusión, digamos, inicial va perdiendo un poco de fuerza y pasando los años me doy cuenta que el tener hijos, el casarme era una cosa para mí que estaba muy presente. Es un periodo bien corto, ¿no? Porque si uno tiene que realizar temas, votos tan fuertes como, por ejemplo, el celibato, ¿no? A los 24 años, claro, no eres el mismo a los 34 ni a los 44. Entonces, sí. A veces, ¿no te parece un poco prematuro tomar esa...? Es buena la pregunta. Yo considero la etapa de formación como una etapa de discernimiento, como aquel que tiene pues una enamorada, ¿no? Puede decidir no casarse el día anterior y no pasa nada, digamos, sí pasa, pero digamos no pasa tanto como si finalmente se da el compromiso formal. Yo pienso que sí, que la etapa de discernimiento antes de tomar un compromiso de este nivel, para mí es un comentario personal, creo que debe ser muy bien pensado y creo que los años ayudan. En mi caso, gracias a Dios, yo tenía solamente votos temporales, pude retirarme con toda tranquilidad. Ahora, yo estuve 5 años, pero estuve en claustro. Yo no veía a mis papás, veía a mis papás una vez al año, sí, una vez al año y 3 días. Entonces, a pesar de que para mi familia le parecía muy duro esto, era así y yo lo había elegido así, ¿no? Bueno, definitivamente tiene que ver con muchísimas renuncias, ¿no? Vamos a hablar de todas esas cosas a lo largo del programa. Nuestro siguiente invitado es Wolfgang Amadeus Wackerbauer. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Muy bien. Él fue cura durante más de 20 años, es ex párroco de la Iglesia Madre de Cristo de Trujillo y dio su última misa en Alemania y dejó el sacerdocio por amor, se enamoró de su actual esposa. Él ha escrito este libro, que es su testimonio, se llama Al final solo cuenta el amor. Dice, mi camino como sacerdote, músico y peregrino. Y bueno, hay unas palabras muy bonitas que vamos a, en la dedicatoria, compartir a lo largo del programa. ¿Cómo estás, Wolfgang? Sí, bien. ¿Por qué dejaste el sacerdocio? Cuéntanos un poquito tu testimonio. Sí, un problema es dejar el sacerdocio, porque en realidad nunca dejé el sacerdocio, solo el servicio sacerdotal, ¿no? Por eso el programa debería llamarse dejar el servicio sacerdotal, porque la misma Iglesia Católica no dice, el cura que se casa no deja de ser sacerdote, ¿no? Ah, no. No, es sacerdote, pero no puede, es como si te atan las manos, que no puedes cumplir las cosas, ¿no? Pero es un sigue siendo sin licencia, no puede seguir operando. Sí, pero eres. Sí, claro, si yo, por ejemplo, ahora digo, vamos a hacer una misa, una Eucaristía, sería una misa no permitida, pero sería válida. Ese es un problema, ¿no? Ese es un problema porque... ¿Qué implica dejar el sacerdocio? ¿Qué pierdes? Dejar el servicio sacerdotal. El servicio sacerdotal. Sí, claro. Ya pierdo todas lo que pude hacer antes, ¿no? Todos los servicios en la parroquia. No puedo celebrar misas, no puedo predicar, no puedo dar sacramentos. ¿Y hay alguna sanción? La sanción es
porque no puedes ejercer tu oficio. Tu claro. oficio. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa y volvemos con una de las razones más fuertes que es justamente lo que hablé al comienzo, ¿no? El enamorarse. Volvemos.